¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Acá trabajando en la radio. Bueno, hoy es virtual, nuestros primeros... Espero que hayan pasado unas vacaciones estupendas y maravillosas. Saben que los quiero mucho y que los extraño un montón porque son un grupo excelente, excelente, nada para decir de ustedes. Eh, yo le voy a pedir, no va a ser muy largo todo esto, pero sí le voy a pedir que ese trabajo que yo le mandé a través de Marcela en el último encuentro, que también fue virtual, el de Orson Welles, leer una nota y responder las preguntas que se los voy a volver a mandar, lo respondan porque con eso vamos a arrancar la clase del viernes en la medida que sea posible tenerlo virtual. Lleve, háganlo, respondan las preguntas, porque si no es este viernes, porque el tiempo es así, está jugándonos en contra con la lluvia, con la humedad y demás, y hace que los caminos nos imposibilite vernos. Pero ténganlas hechas, por si no es este viernes, el otro lo vamos a ver. Porque además hay otros temas muy interesantes, de los cuales a mí me gustaría charlar con ustedes, que es también el análisis que ustedes tienen que hacer en este segundo cuatrimestre de algún medio de comunicación, cómo se comporta, qué hacen, cómo tratan una noticia y demás. Pero eso pide para después. Ahora vamos a analizar otras cosas. Lo que sí les digo es eso, tengan listo el trabajo que yo les mandé con Marcela, ténganlo listo. El efecto Wells, sin lugar a dudas, es uno de los temas que nos convoca en esta ocasión. Verosimilitud, verdad, no es algo que parezca verdadero dentro de las reglas del medio. Aparece en una radio. Antes el diario tenía mucha centralidad, la radio peleaba por su lugar y empezaban a notarse esas diferencias. Y empezó esta transmisión que confundió a mucha gente y que terminó hasta incluso con denuncias en la policía, ¿sí? Hoy, ¿cómo se mediría eso? Si, por ejemplo, yo veo un video de TikTok, ¿lo tomo como cierto? ¿Lo chequeo o no lo chequeo? ¿La gente lo chequeó antes? Bueno, todo eso es un poco lo que venimos hablando de siempre en la materia de observatorio de medios, este contrato de lectura, este pacto de recepción. Hay un acuerdo tácito entre el medio y el oyente sobre cómo debe interpretarse el mensaje, la ficción, la noticia, el entretenimiento. Wells lo rompió a ese contrato al disfrazar esa historia literaria o de ficción en un boletín periodístico urgente. Él irrumpió en algo con ficción, irrumpió la realidad, ¿sí? Y contó esa historia que hasta aún hoy se está hablando y es analizada en las universidades, en las escuelas y demás. De lo central de todo esto se desprende la teoría de la aguja hipodérmica, que es básicamente que los medios inyectan, por eso aguja hipodérmica, inyectan en una audiencia pasiva y manipulable un determinado mensaje, ¿sí? No todos entraron en pánico aquella vez. Los que escucharon el programa desde el principio tal vez sí, otros que llegaron tarde, otros que después fueron preocupados a la policía y demás. El propio Wells tuvo que aclarar después eso. Por eso la pregunta de este hecho del efecto Wells de hace más de 70 años, con la guerra de los mundos, relacionarlo hoy, ¿cómo lo medís? ¿Somos pasivos ante los algoritmos hoy como éramos pasivos antes ante una irrupción, una fake, como fue la guerra de los mundos? ¿Qué pensamos de todo esto? También hay que hablar del ecosistema de medios y del pánico institucionalizado. Porque antes, como les decía, el diario tenía una centralidad y cuando alguien es central y tiene el poder no lo quiere perder, lamentablemente. El poder no dura para siempre, pero hay algunos que no lo entienden, entonces le pasa a los medios de comunicación como les pasa a muchos políticos que cuando tienen el poder no lo quieren perder. Bueno, a los medios de comunicación suele pasarle lo mismo. El diario tenía una centralidad importante y la estaba empezando a perder en aquellos tiempos con la radio. La radio estaba ganando mucho espacio. Y mucho de eso se jugaba también, ¿sí? 3 cosas les voy a decir antes de compartirles un video.
y de pedirles nuevamente que respondan las preguntas que les voy a pasar el texto que les di antes de las vacaciones para empezar con eso el viernes o cuando nos volvamos a ver. Ningún medio es neutral, ¿sí? Todos constituyen la realidad con una intencionalidad y un formato específico, ¿sí? Si algo nos sirve la guerra en los mundos y cualquier mensaje en los medios de comunicación es que nadie es neutral. No hay neutralidad en los mensajes. Ningún medio es neutral. Segundo, que la emoción evidentemente nubla el juicio, ¿sí? La desinformación entra por el miedo o la indignación, no por la lógica. Nosotros no reflexionamos, nos indignamos porque no estamos de acuerdo con eso. Suele pasar, en vez de reflexionar, pensar, che, esto es así, será así, como siempre les digo. Y lo otro, de receptores a emisores. La gente solo escuchaba radio en 1938, como te decía, y hoy cada vez que retuiteamos, ¿sí? Compartimos o subimos un reel, un video, un mensaje, los medios también somos nosotros. Esto de que somos prosumidores, consumidores y creadores de contenidos a la vez, pasa mucho eso. Por eso los invito a reflexionar con el artículo que les di antes de las vacaciones de Orson Welles, con esas preguntas que les di, que ahora se las voy a pasar de vuelta con la prese, porque me parece que es central, ¿sí? Entender que ningún medio es neutral, que la emoción nubla el juicio, que hay que ser lo más centrado posible y calmo posible a la hora de emitir una opinión, que no hay que dar una opinión caliente, enojado, y que en este último tiempo no solamente somos receptores pasivos, sino que somos emisores al mismo tiempo, compartimos contenidos y generamos contenidos también. Así que les mando un fuerte abrazo, espero que hayan pasado unas pero muy buenas vacaciones. Me van a contar cómo la pasaron cuando nos veamos, sea este viernes o sea el próximo martes. Ojalá, espero poder verlos pronto. Los dejo con un video que cuenta de History Channel cómo fue el efecto Orson Welles, ¿sí? Los invito a verlo. Les repito que respondan las preguntas que les dejé antes de las vacaciones. El que ya la hizo, pero el que no la hizo, que la hagan, que la tengan lista, porque con eso vamos a hacer un debate, una reflexión más que interesante cuando nos volvamos a encontrar. Los quiero mucho, un abrazo. Los dejo con este video. El 30 de octubre de 1938 se produjo la primera señal de que algo estaba cambiando en el ambiente, más concretamente en las ondas. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. La Guerra de los Mundos, aquel viejo relato sobre una invasión marciana escrito en 1898, había madurado convirtiéndose en algo que cuajó de manera extraña en 1938. 1938 fue un año asombroso. Fue el año en que apareció Superman, pero también fue el año en el que se consiguió la fusión del átomo y comenzó la era de la energía nuclear. También fue el principio de la agresión alemana. En marzo de 1938, la crisis política hizo que Austria se anexionara a Alemania. Y en septiembre, los nazis ocuparon los Sudetes. Con todas estas noticias que no anunciaban nada bueno en sus radios, el público necesitaba evadirse y sintonizaban espectáculos de variedades como La Hora de Chase y Sambor, con Edgar Bergen y Charlie McCarthy, que concitaba el 90% de la audiencia de la radio. Frente a estas marionetas cómicas, la CBS tenía el Teatro Mercurio en las ondas, bajo la dirección de un hombre de 23 años, de nombre Orson Welles. La serie dramática estaba bien considerada, pero apenas podía hacerse un hueco entre la audiencia. Eso mismo sucedió el 30 de octubre hasta que los oyentes comenzaron a buscar algo que sintonizar en su dial. Fue algo que sucedió por una curiosa casualidad. Fue el primer caso de zapping, de cambio de canal en masa. La gente escuchó el primer sketch del programa cómico de Edgar Bergen y Charlie McCarthy, y entonces pusieron una canción de Nelson Eddy.
Pero la gente quería escuchar el programa de humor y no la música, y se puso a buscar en el dial alguna otra cosa que escuchar, y sintonizaron con la CBS justo cuando los extraterrestres llegaban a Grover's Mill. Now, nearer home, comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey. Los boletines de noticias fingidos no se parecían a aquellos reales otros que venían de Europa, y seguían la pista a un extraño objeto cilíndrico procedente de Marte que había ido a parar a una granja de Nueva Jersey. Y entonces la tragedia empezó a crecer. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of this thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and this thing must be hollow. El informador fue interpretado por Frank Riddick, y si su interpretación parecía realista, fue por una buena razón. Riddick había estado escuchando las grabaciones del desastre del Hindenburg que se había producido el año anterior y conocía bien cómo Herb Morrison perdió la compostura y se vino abajo llevado por el terror cuando retransmitió el accidente en directo. Y Frank Riddick recreó todo aquel horror para la escena de la Guerra de los Mundos. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the bars, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Los marcianos de la radio habían tomado el planeta y los oyentes se lo tragaron. Según una estimación, al menos 1 millón de personas se creyeron que los Estados Unidos estaban siendo atacados. La CBS acababa de establecer una política de mayor cortesía entre sus operadoras telefónicas y el supervisor escuchó decir a la operadora: "No, señora, no tenemos información sobre eso, lo siento", de una manera muy educada. Y el supervisor dijo: "Bien, ha estado muy bien. ¿Qué es lo que quería saber?". Quería saber si el mundo se estaba terminando. Pero ¿se debió todo a estos habilísimos trucos radiofónicos del señor Wells o fue el signo de un cambio de paradigma más profundo? Creo que una de las mayores lecciones de la Guerra de los Mundos sobre el impacto de la ciencia ficción es que la gente de este nuevo siglo había llegado a aceptar el cambio, el milagroso cambio científico, como un lugar común. La famosa emisión y sus consecuencias también parecían demostrar que la ciencia ficción había llegado, aunque fuera levemente, a la corriente cultural mayoritaria.